Dice la palabra del Señor en esta porción. Versículo 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. La vida de los apóstoles era una vida distinta en la época del apóstol Pablo, porque ellos tenían un trabajo que no era muy reconocido. Incluso era un trabajo que era fácilmente juzgado por los demás. Recién veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia que tiene problemas con la unidad, pero les está diciendo cosas importantes, como por ejemplo, no deben de juzgar. Esto lo veíamos la semana pasada. De hecho, él decía que él tenía la conciencia tranquila, pero que finalmente el que le juzga es el Señor. Es el Señor el que me juzga, decía el apóstol Pablo, muy convencido de que seguramente él tenía errores, pero el juicio final lo iba a recibir de parte del Señor. Entonces él les dice a estos corintios, a los hermanos, a la iglesia que está en Corinto, que eviten juzgar. Incluso les dice que no juzguen antes de tiempo. Y decíamos la semana pasada, sí se va a poder juzgar, sí vamos a poder juzgar. Esa es la buena noticia. La noticia es que sí es posible juzgar. El problema es que no podemos hacerlo ahora. Tenemos que aguantarnos un poco. Sí va a poder juzgar usted, yo también vamos a poder juzgar, pero hay que esperar un poquito. Y la verdad es que el poquito de tiempo que tenemos que esperar es hasta la venida del Señor Jesús. Cuando Él venga, entonces podemos juzgar. Así es que hay que aguantar un poco. Pablo dice, no juzguen antes de tiempo, hasta que venga el Señor, dice en el versículo 5, el cual aclarará todas las cosas. Sabemos nosotros que el Señor vendrá y entonces aclarará todas las cosas. Todo lo que ha estado oculto saldrá a la luz. Incluso Él va a ver y a mostrar las intenciones de nuestro corazón, lo cual también asoma en este texto. Pablo, seguro, sin duda, está siendo atacado, juzgado, él, Apolos, Pedro también, mucho del liderazgo de la iglesia, de los que estaban ahí en el liderazgo de la iglesia, sin duda habrán estado siendo juzgados duramente. Es muy posible que en este tema de las divisiones de la iglesia estuviera siendo juzgado el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién se cree él que es? Vino, funda la iglesia y se siente dueño. Puede ser un juicio. Quizá de Pedro hubiese habido también juicio con respecto de Pedro. ¿Y quién es este Pedro, este tal Cefas? Pues que no fue el que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Había quizá juicio en contra de él. O de Apolos, que quizá algunos pensaban, ¿y este Apolos de qué se trata? ¿Que cree que porque predica muy bonito puede ser el líder de la iglesia? Había juicio respecto de los apóstoles. Y lo más terrible del asunto es que el juicio venía de la propia iglesia. No solamente de la gente de fuera, sino dentro de la propia iglesia se estaba ejerciendo juicios importantes, juicios lastimosos quizá para con los apóstoles. El apóstol había dicho ya en este capítulo cómo es que él quería que lo viera a la iglesia, a él y a los demás apóstoles. Él había dicho, ténganos los hombres como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, que así nos vean. Incluso dice que cada uno sea hallado fiel. El trabajo del apóstol es en esta línea de que lo vean como servidores, no que los vean de una manera distinta. Como quiera que sea, había juicio para estos apóstoles, juicios muy difíciles. De tal manera que el apóstol le tiene que decir a la gente que hace este tipo de cosas, poniéndose una vez como ejemplo él y Apolos, les dice, pero ¿a ti quién te distingue? ¿Quién te dio esa autorización? ¿Quién te resaltó para que tú fueras juicioso? ¿Quién te distingue? ¿Quién te condecoró con la credencial del juicio? Como si dijera el apóstol Pablo, el Señor les ha dado una credencial, tú tienes autorización para juzgar antes de tiempo.
¿Quién te distingue? Y el apóstol tiene que ser duro con ellos en este sentido. ¿Qué tienes, dice él, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando de una manera muy contundente, muy dura respecto de aquellos hermanos mismos de la iglesia que estaban ejerciendo juicio contra él, juicio contra otros apóstoles, contra otros líderes de la iglesia, juicio incluso dentro de ellos mismos. El apóstol tiene toda la autoridad apostólica para hablarle a ellos y decirles que les escribe no para avergonzarles, como dice el verso 14, sino para amonestarles como a hijos suyos amados. Así es que las palabras son de una amonestación de un apóstol que ama a la iglesia y que quiere que la iglesia vaya por un camino que es el camino correcto. Pero el apóstol está hablando a esta iglesia y está diciéndoles este tema del juicio que es muy, muy, muy importante. Él reconoce, seguro, sin duda, que tiene pecado, que tiene errores, que se equivoca en muchas de las cosas. Pero la iglesia estaba teniendo una actitud un poco soberbia al respecto de los asuntos que se estaban viviendo dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol empieza a hablar con ellos. Y si queremos conocer el corazón del apóstol y cómo se sentía, en realidad pocas veces escuchamos al apóstol hablando de sí mismo, o cómo se siente, o cómo él siente que lo ven los demás y cómo él percibe la situación. Ya en 2 Corintios después va a enunciar todos los sufrimientos que él tiene, todo por lo que él pasa para defender su apostolado. Aquí podemos notar un poco el corazón del apóstol Pablo en esta sección de los versículos 9 hasta el 13, un poco cómo él se percibe a sí mismo en esta situación y percibe el trabajo apostólico. Noten ustedes un poco su sentir, cómo el apóstol se va sintiendo y también cómo es que la iglesia lo está viendo. Empieza en el versículo 9. Él dice en el versículo 9, porque según pienso, después de que ha dicho, ojalá y nosotros reinásemos con ustedes, porque ustedes ya están reinando, pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora dice él, según pienso, según veo, lo que puedo deducir, y dice él, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Ahora déjeme decirle que en aquella época, cuando llegaban de una gran victoria, después de una gran conquista, de una lucha que se acababa de ganar, normalmente en ese tiempo había un desfile en la ciudad y pasaba el desfile y enfrente estaban los vencedores, aquellos que habían ganado la batalla, que habían conquistado, venían quizá blandiendo sus espadas, levantando las manos, dando gritos de júbilo porque habían vencido. Pero normalmente al final de esta marcha, de este desfile, al final venían los últimos, los que habían sido vencidos. Estos que habían sido vencidos y que venían al último de la fila, estos tenían un destino bárbaro, porque estos que habían sido vencidos eran exhibidos ante todo el pueblo y tenían como destino una sentencia de muerte. A veces era una muerte silenciosa quizá que nadie se enteraba, pero la mayoría de las veces eran entregados a las fieras y eran comidos por las fieras, eran destrozados por las fieras, y esto resultaba en un espectáculo para la época. En ese momento pues aquellos eran sentenciados a muerte y eran exhibidos ante todo el pueblo. Y dice el apóstol Pablo en el 9, pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, es decir, los últimos de la fila, como sentenciados a muerte, dice el apóstol. Él está pensando esto, está sintiéndose así quizá por la circunstancia de la crítica del juicio de la iglesia misma. Dice él, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. La palabra espectáculo aquí viene de una palabra griega de la cual nosotros tomamos la palabra teatro. Esa palabra griega está ahí, de espectáculo, de tal manera que hacían teatro con ellos. Estamos como en un espectáculo, somos sentenciados a muerte. Y así se sentía el apóstol, como siendo, decía él, hemos llegado a hacer espectáculo
al mundo. Y el sentimiento de Pablo aflora en el sentido de que él dice, así nos percibimos el trabajo de los apóstoles, estaban siendo duramente juzgados. Después de esto, empieza él con una serie de frases un poco irónicas, que tienen una cierta carga de ironía. Nosotros entendemos la ironía como una figura de lenguaje, la ironía como lo que estoy diciendo irónicamente es lo contrario, ¿no? Es decir, la ironía normalmente tiene como característica que lo que yo digo irónicamente es lo contrario, ¿no? Si por ejemplo vemos a alguien que enfrenta una batalla y huye y regresa y vuelve a huir, decimos, pues qué valiente. En realidad es que es cobarde, ¿no? O valientemente se acercó, la verdad es que lo hizo bastante cobardemente. A veces usamos la ironía cuando le decimos a alguien, sí, tú muy fuerte, ¿no? Es decir, es muy irónico. En realidad estamos diciendo, qué débil eres, no eres tan fuerte. Es una ironía. Y aquí el apóstol usa un poco este tipo de expresiones cuando en el versículo 10 le dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Ahora, quiero que note que lo que está haciendo aquí el apóstol, desde luego, no es hablando del valor que tiene él de sí mismo, sino que está irónicamente comentando a los corintios cómo es que se está percibiendo su trabajo y su vida misma dentro de la labor como apóstol. Está diciendo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Algunas versiones dicen somos necios por amor de Cristo. Ahora, cualquiera que viera el apóstol y conociera su historia, nosotros a la distancia sabemos todo lo que sucedió antes, durante y después de este escrito, pero aquellos de aquella época podían percibir al apóstol Pablo verdaderamente como un hombre necio, como un hombre insensato. No solamente Pablo, Silas, Lucas, el mismo Timoteo, posiblemente Apolos, pero también nosotros los vemos ahí a ellos como grandes hombres de la fe, pero en ese tiempo quizá como necios, como insensatos. Pero su insensatez, su necedad, no obedecía a una necedad nada más por ser necios o insensatos. Su necedad y su insensatez estaba radicando justamente en Cristo, en el amor de Cristo. Él dice, somos insensatos por amor de Cristo. Notamos su necedad. El apóstol Pablo fue un hombre bastante necio en sus acciones. Recordamos, por ejemplo, la Biblia nos narra un poco allá en Hechos 14, cuando él va en su primer viaje misionero y visita Iconio. Ahí tiene una gran grupo de personas en su contra, y luego se va a Listra. Y recordamos nosotros la historia del apóstol Pablo y Bernabé en Listra, y cuando él está en Listra, dice la palabra del Señor que es apedreado, incluso lo dan por muerto al apóstol, lo dan por muerto. Con todo y esto, el apóstol sigue su trabajo apostólico. Uno diría, pero qué necedad de Pablo, qué hombre tan necio. Si después de pasar por una situación tan terrible y luego sigue con la predicación del Evangelio, verdaderamente es un hombre necio. Y quisiéramos tener muchos hombres necios como el apóstol Pablo. Si nosotros estuviéramos en una condición semejante y vamos y predicamos el Evangelio y nos apedrean y nos dan casi por muertos, decimos, más nada, no sigo en esto, ya no más, sería muy necio seguir en esta tarea. Bueno, pues Pablo fue muy necio y siguió predicando el Evangelio. Una historia después es cuando él llega en el segundo viaje misionero a Filipos. En Filipos pasa una cosa semejante. Lo apresan, lo llevan a la cárcel, y después de muchos azotes, encadenado, lo llevan a la cárcel ahí en Filipos. Y la Biblia nos cuenta, antes de la famosa historia de la conversión del carcelero y su familia, nos cuenta que ellos estaban cantando alabanzas dentro de la cárcel, y luego van a salir y luego van a volver a entrar. Después de esa experiencia diríamos, bueno, pues qué necio es Pablo, que después de ser apresado, después de ser azotado mucho, de todas maneras sigue con la predicación del Evangelio. La historia en Tesalónica es una historia interesantísima, porque llega Pablo y Silas a Tesalónica y van a predicar el Evangelio, entran a la sinagoga de los judíos y lo apresan a él y lo llevan también a él, diciendo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y sigue la lucha y sigue la persecución, de tal manera que de noche tienen que sacarlo de Tesalónica para que se vaya a Berea, y ahí sigue predicando el Evangelio. En el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos, diríamos nosotros, qué necio es
Pablo. Después de tanto sufrir, después de tanto lo que le están haciendo, sigue en esta insistencia de la predicación del Evangelio. Así que el apóstol le dice a los corintios: nosotros somos insensatos, insensatos sí, insensatos, pero por amor de Cristo, somos insensatos. Ustedes prudentes en Cristo, nosotros insensatos. Y les dice allá: nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes en Cristo. Nos imaginamos una iglesia prudente y es una iglesia que no quisiéramos nosotros ser. Una iglesia prudente quizás sería la iglesia que dijera: no vamos a predicar ahí, no vamos a hacer el evangelio, porque qué tal si nos va mal, qué tal si nos abofetean, qué tal si nos apedrean, qué tal si nos cierran las puertas en las narices, qué tal si no funciona. Hay que ser prudentes, hay que hacer una buena estrategia para ir y predicar el evangelio, pero hay que ser prudentes. Pablo dice: nosotros insensatos en Cristo, ustedes prudentes en Cristo. En realidad quisiéramos ser una iglesia insensata y no una iglesia prudente, que estuviera midiendo con mucho cuidado para que la predicación del evangelio fuera sin dificultad y sin ningún contratiempo. El apóstol estaba siendo catalogado como un hombre bastante necio junto con los otros apóstoles, y les dice irónicamente: ustedes prudentes. Luego añade: nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Ahora, no, en realidad, espiritualmente hablando, la fortaleza estaba en los apóstoles, pero le está diciendo: si nosotros somos débiles, ustedes fuertes, se creen muy fuertes, nosotros en realidad efectivamente somos débiles. Ahora, conocemos al apóstol Pablo, sabemos de él. A veces pintan al apóstol como un hombre robusto, grandote, fuerte, valiente y lejos de la realidad. Quizá el apóstol haya sido un hombre enclenque, enfermizo, débil. Y tenemos una imagen distinta quizá del apóstol Pablo. En realidad él era un hombre débil. Tan débil era él que incluso al Señor, allá en 2 Corintios capítulo 12 dice: le he pedido al Señor 3 veces, quítame este aguijón de mi carne, y 3 veces le ha dicho él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es muy importante. Pablo verdaderamente era un hombre débil, era un hombre que estaba dependiendo completamente de Dios. El Señor le tiene que decir: pues mira, entre más débil tú, más fuerte yo. Así que la debilidad es un aliado para el apóstol, porque la debilidad muestra la dependencia delante de Dios. Cuando un hombre es fuerte, cuando un hombre es valiente, cuando una mujer es esforzada, valiente, capaz, inteligente, y logra alguna labor delante de la iglesia, la conclusión final es: claro, pues es muy fuerte, es muy valiente, es muy preparado, es muy entendido. Pero cuando la obra es a través de un hombre débil, enfermizo, incapaz, no, la gloria tiene que ser para el Señor, porque este es incapaz. Y Pablo dice: yo soy débil, dice él. Nosotros los apóstoles débiles, ustedes sí, ustedes son fuertes. En realidad él no quería ser fuerte, él quería seguir con esta estatus de hombre débil. Pero ahí hay un dejo de ironía. Ustedes son honorables, les dice, y nosotros despreciables. Vamos a decir, ustedes en puestos de honor, muy reconocidos, nosotros somos despreciables. Pero la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Y la verdad es que el apóstol, asumiendo que la iglesia piensa así de él, o algunos piensan así de él, de manera irónica les está diciendo: somos insensatos en Cristo, ustedes prudentes. Somos débiles, ustedes son fuertes. Somos honorables, ustedes son honorables, nosotros somos, dice él, despreciados. Y tras esto les recuerda y les dice por estas cosas que ha tenido que padecer el apóstol. Les dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No es aquí, pero más adelante en el capítulo 9 defiende un poco Pablo el hecho de que el obrero es digno de su trabajo y de que tiene que vivir del evangelio. Pero Pablo había rechazado vivir del evangelio. Él hacía tiendas de campaña, él construía campañas con sus propias manos, trabajaba con sus manos. Esto le provocaba, por supuesto, situaciones de esta naturaleza: padecer hambre, tener sed, estar desnudos, ser abofeteados y no tener morada fija. Él sufría en verdad por el evangelio. De todas
todas maneras, y ante el sufrimiento por el Evangelio y el vivir siendo Cristo para él, de todas maneras la iglesia estaba siendo bastante fuerte con el apóstol y con los otros apóstoles, muy duros en su juicio. Muy duros en su juicio. Por eso él tiene que decir, no quiero llamarles tanto la atención, los amonesto en Cristo porque los amo en Cristo. Tiene que cambiar esta actitud de juicio ante los que trabajamos en el servicio del Señor, y la iglesia por supuesto está involucrada mucho en esto. Y después de decir que él está trabajando con sus manos y todo lo que está padeciendo, añade algo que es bastante complicado de entender en nuestra época. Es bastante complicado de hacer en nuestro tiempo. Es una contradicción a la norma común de nuestros tiempos. Dice él en el versículo 12, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. ¿Quién hoy día recibe bendición por maldición? ¿Quién hoy día pone la otra mejilla cuando le golpean la primera? A menos que fuéramos nosotros judíos que no reconociéramos a Jesús como Salvador, entonces estaríamos nosotros obedientemente acatando la ley del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, que dice, ojo por ojo, diente por diente. Si nosotros no reconociéramos a Cristo como Señor y Salvador y estuviéramos sujetos a todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo cual es cierto, lo cual es verdad, lo cual es palabra del Señor, diríamos nosotros, entonces la Biblia dice en Éxodo 21, dice también en Levítico 24, ojo por ojo, diente por diente. Levítico 24, 20 dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento y hay que acatarlo. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. Me maldices, te maldigo. Pero aquí tenemos un conflicto porque el Señor Jesús vino para que el Señor diera una ley con un matiz distinto, no modificado tanto como matizado. Y cada que en la Biblia el Señor Jesucristo dice, habéis oído que fue dicho, pero yo los digo ahora, es que hay que acatar lo que el Señor Jesús dice. Y en el Sermón del Monte, el Señor dijo, habéis oído decir, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, al que te pegue en una mejilla, pon también la otra. Un judío que no reconoce a Jesús no haría caso a esto. Pero el que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, el que sabe que Jesús es Dios, el que sabe que Cristo es Cristo y que está acatando la disposición de la Biblia y que está diciendo esto, y la ley del amor impera sobre esto, entonces entiende que tiene que acatar el Señor, lo que dice el Señor. Él dijo en Lucas 6, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La versión de Mateo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero qué cosa tan difícil, qué contrasentido. No es la lógica del mundo, no es lo que debe de ser. Hasta la ley de Newton dice lo contrario. A cada acción corresponde una reacción igual con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Tenemos que ser recíprocos con lo que nos hacen. Y si tú me insultas, yo insulto. Y he escuchado, hermanos, personas que me dicen, a mí que no me grite, porque si me gritan yo grito más duro. Eso no es muy bíblico que digamos. Esto rompe con el espíritu del mensaje del Señor. Esto por supuesto sucedía quizá en la iglesia en Corinto, en donde aquellos
bastante apercibidos de que tenían una iglesia conflictiva, les gritaban y gritaban, les juzgaban y juzgaban. Me acusas, te acuso, me pegas, te pego. Hay venganza, porque no me voy a olvidar de lo que me hiciste. Y no somos capaces, como cristianos a veces, de dar bendición a cambio de la maldición. Pero ¿por qué no somos capaces de esto? ¿Por qué nosotros no hacemos esto? Porque el valor que tenemos de nosotros mismos es un valor superior al valor que Dios tiene para nosotros mismos, de nosotros mismos. Porque nosotros nos hemos creído superiores al valor que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Porque pensamos que valemos mucho y merecemos respeto. Porque nos hemos nosotros percatado que para vivir en este mundo lo mejor es ser más astutos. Y si me pegan, pego más fuerte, porque aquí la ley de la selva impera. Porque si no me hago valer, y si no pongo mis condiciones, entonces van a abusar de mí. No me voy a dejar, porque no soy un dejado. Pero la palabra dice lo contrario. Y Pablo, que fue abofeteado y que fue insultado y que fue menospreciado, dice él, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. A nosotros, hermanos, nos maldicen y ya me conocerán. Ahora conocerán quién soy yo. Padecemos por persecución y renunciamos. Nos difaman y nos vengamos. Bajo este escudo de fe y en el nombre del Señor decimos: somos hijos de un rey y nadie nos puede difamar, nadie nos puede perseguir, nadie nos puede maldecir. Pero al contrario, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, es aquella que ante la maldición responde con bendición, no con venganza. Es aquel o aquella que ante la persecución redobla los esfuerzos. Es aquel o aquella que ante la difamación ora y ruega por sus perseguidores. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia: ustedes se creen muy fuertes, nosotros somos débiles, pero en realidad los débiles son aquellos que juzgan, que difaman, que persiguen, que maldicen. Y los fuertes son, contra cultura, los que soportan, los que bendicen, los que oran por sus enemigos. El apóstol sabe que está teniendo este tipo de situaciones dentro de la iglesia, pero sabe también que el trabajo que está haciendo es un trabajo honorable delante del Señor, porque al final del tiempo, como ya dijo, ha de recibir él alabanza de Dios, porque la alabanza no se percibirá aquí, sino la alabanza la recibiremos cuando estemos con el Señor. Pablo defiende su ministerio, habla de su trabajo y da ejemplo no solamente a los corintios, sino a nosotros ahora, de que la maldición debe de regresar bendición, de que la persecución debe de ser soportada y redoblar esfuerzos, y que la difamación debe de resultar en nosotros en oración por aquellos que nos difaman. Es posible que ahora usted esté recibiendo difamación. Alguien está hablando mal, o quizá lo estén persiguiendo, o quizá lo estén maldiciendo. Pero si usted se sube al ring con él o con ella, está haciendo lo contrario a lo que la palabra dice. Pero si en cambio bendice, soporta y ruega por sus difamadores, entonces usted estará centrado y será fuerte
delante de Cristo, que finalmente es el juicio que nos interesa. Muchos pueblos, muchos países en donde no hay persecución, en donde la libertad de la predicación del Evangelio fluye, en donde no son perseguidos, en donde no son abofeteados, en donde no son maldecidos, es quizá las naciones en donde menos el Evangelio crece. Pero las naciones, según estadísticas, en donde el cristiano es perseguido, en donde el cristiano es maldecido, en donde el cristiano es difamado, por alguna razón extraña, el Evangelio está creciendo más, porque han entendido que lo contrario a lo que el mundo dice produce creyentes genuinos y crece el Evangelio con mayor facilidad. Amados hermanos, seamos una iglesia, individuos, creyentes, que tras la maldición haya bendición, que tras la persecución haya redoblar esfuerzos y sobre la difamación haya oración y ruego por los que nos difaman. Oremos. Señor, tu palabra es verdad. Y nosotros como iglesia, viéndonos, Señor, a la luz de tu palabra, podemos percatarnos de nuestros propios errores. Podemos ver al apóstol Pablo, un hombre, Señor, que se había visto a sí mismo como postrero, como sentenciado a muerte, siendo espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Un hombre necio, pero necio en Cristo. Aunque el pueblo donde vivió pensaba que eran prudentes en Cristo. Un hombre débil. Y los hombres de su época pensaron que eran fuertes. Un hombre, Señor, que supo vivir de acuerdo al trabajo de sus manos y experimentó sed, hambre, persecución, ser abofeteado. Pero un hombre que finalmente tras maldición respondió con bendición. Tras la persecución soportó y redobló esfuerzos. Y tras la difamación rogó, oró por sus difamadores. Ayúdanos, Señor, para imitar a Pablo. Más adelante él va a decir, imítenme a mí. Y queremos, Señor, imitarle a él, porque él imita a Cristo. Cristo, quien nos ha enseñado que debemos de bendecir a quienes nos maldicen y no responder con agresión. Ayúdanos en esta tarea, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.